Que Dios les bendiga ricamente a cada uno en el día de hoy. Y muchas veces en la vida hacemos lo que hoy voy a poner como título. Dice, no te des por vencido, pero muchas veces nos damos por vencido porque decimos, bueno, esta situación ya ha llegado al límite de nuestra desesperación, a nuestra desesperanza, y a veces estamos en un momento preocupado, teniendo aflicciones de parientes, de conocidos que están pasando un momento de adversidad y a veces no entendemos cómo podemos dar vuelta a esa situación. Y acá el apóstol del Pablo nos va a dar una enseñanza que hoy vamos a aprender o vamos a reaprender, a tener nuestra esperanza puesta en Dios completamente, no confiar en lo que nosotros podemos hacer, porque sabemos que nuestro Dios es nuestro consuelo y nuestro restaurador. Dice allí un fragmento del Salmo 103, en el versículo 4 del Salmo 103, dice, Él es el que rescata del sepulcro tu vida. También dice, aclara después, dice, Él es, todo el Salmo aclara diciendo, Él es el que rescata del sepulcro tu vida y Él es el que te rejuvenece, el que sana tus dolencias, el que cubre tus necesidades. Pero aclara, cuando arranca, el salmista dice, Él es. Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, que Él es el que hace todas las cosas y que nosotros tenemos que aprender, a veces nos cuesta porque queremos hacer las cosas, como dice aquella vieja canción, a nuestra manera, como nosotros queremos. Y queremos como decir, no vamos a molestar a Dios por tan poco, pero aprender a descansar en Él, a cantarle a Él y a estar agradecidos con Él, a poder establecer esa oración diaria con Él para poderle dar agradecimiento por el día que estamos. Y hoy les voy a pedir que me acompañen aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos, pero vamos a arrancar en Romanos 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Vamos de vuelta. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué bueno es poder llegar a entender, o a que yo me pueda explicar, cómo podemos entender este espíritu. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ese espíritu no lo recibiste, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Yo cuando era chico, no hace tantos años atrás, hace algunos, no más, que yo alguna vez fui chico. Y recuerdo de haber estado en algunas congregaciones. De hecho, me acuerdo que había venido un muy amigo de mi padre a visitarnos a la iglesia. Y me acuerdo que ese señor era un señor allí que se llamaba Nicolás, era oriundo de la ciudad de Yun. Y bueno, estábamos allí y me acuerdo que eran los principios donde a la música cristiana se le había cambiado un poco el estilo. Habíamos salido de los himnos estructurales que se tocaban. Y me acuerdo que este hombre, aparte, era un radioaficionado
Y estaba acostumbrado a tener la facilidad de poder hablar por un micrófono, pero tenía como que la cosa que teníamos ahí que se llama batería, lo tenía como que era algo, bueno, eso no era algo muy usado en la iglesia. Y me acuerdo que él se había parado en el púlpito allá en Colonia, que es un lugar alto, y gritaba a voz en cuello para darnos el mensaje cuando había un micrófono arriba del púlpito para poder dar el mensaje. Pero tomaba como esas cosas que eran totalmente malas. Y esta semana me pasó, justamente, yo hace ya un tiempo que estoy estudiando con un gran profesor que tengo de bandoneón y acordeón, y estaba estudiando unas escalas que se hacen en el acordeón, que uno cuando hace el ritmo lo hace distinto que en otro instrumento, porque uno va haciendo el ritmo con los bajos y va tocando otra cosa con la mano derecha, totalmente distinto a lo que uno lo haría en un piano o en un teclado. Entonces, yo me habían mandado a estudiar una escala que es el mi menor, que la estaba haciendo la escala, y me puse a tocar una canción que creo que los que son viejos la conocen. Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. Creo que varios la conocen. Y es una canción que justamente es con el ritmo que yo estaba practicando. Pero me llamó poderosamente la atención que nunca creí que mi profesor de música, el padre, era pastor. Y reconoció, mientras nos conectábamos en la videoconferencia que hacemos por la computadora, reconoció esa canción. Y entonces dice, yo me acuerdo de esa canción y cuando iba de chico a la escuela, a la iglesia, y que no se podía tocar nada más que esa música de iglesia, y que teníamos leyes de continuo y constante, uno tenía que hacer una cosa y tenía que hacer otra y tenía que hacer otra. Y qué bueno es que después de la clase nos quedamos un rato conversando para poderle dar luz sobre esto, decir, pero Jesucristo no vino a eso. Vino justamente a limpiar todas aquellas cosas que nosotros pensábamos en otro tiempo. Hace mucho tiempo pensábamos cosas que nos parecía que estaban bien y también fuimos parte de esas mismas cosas. Yo pasé mucho tiempo en diferentes bancos, en muchas iglesias distintas que tuve la oportunidad de estar, y se habré visto cantidad de cosas y reglas, y me acuerdo en una iglesia en la ciudad de Silda que no habían dejado entrar a una persona porque había ido un poco eufórica, vestida, y que no la dejaban entrar. Y me acuerdo que la que estaba en la entrada diciendo si podían o no podían entrar. Cuando sale el pastor la felicita. Lo bien que hiciste de haber hecho esto. Y qué bueno que nosotros podamos entender de que, como dice acá Pablo, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Quién clama a diario? Abba Padre. Y aprender, dice un poco más adelante en Romanos 8, en el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Abre una pregunta, que yo se las podría preguntar a cada uno de ustedes, o también a mí. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Dice aclara después, ¿angustia? ¿Quién tiene angustia? Hay gente que está pasando por un momento angustiante, pero dice, ¿nos podrá separar de ese amor? ¿Persecución? ¿Hambre? Tenemos allí los hermanos que están allí en Cuba, y allí cuando yo veía la figura de ellos y me la mostraban en el teléfono un tanto, rechazaba a mirar esa imagen, porque veía diciendo, pensar que tenemos tantas cosas que a veces no le damos ni importancia. Puntualmente me acuerdo que salí el domingo pasado a caminar por el fondo de la casa de mi suegra, vi tanta cantidad de paltas tiradas y desperdiciadas, totalmente, que nadie las iba a comer, ni las gallinas que tienen ahí las comen. Y entonces digo, tanto desperdicio y esta gente está pasando tan mal.
¿Cómo tenemos que decir? Porque nosotros lo miramos de costado, este mensaje dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Bueno, hemos tenido alguna tribulacioncita. Angustia, alguna. Persecución, hambre. Pasamos en otro momento, pero no ahora. Entonces lo miramos con otra perspectiva. Porque pensamos que lo que nos pasa a nosotros es solamente a nosotros. Entonces decimos, nosotros no estamos pasando ninguna necesidad de hambre, ningún problema de esa manera. No lo estamos pasando. Creo que ninguno está pasando hambre. Y entonces vemos a esta gente que está pasando hambre y pensamos, bueno, es solamente esta gente que está pasando hambre. Pero nosotros tenemos que aprender a estar confiados en Dios en estas situaciones, porque habla, dice, desnudez, peligro, espada. Sabemos que estamos fuera de una zona de conflictos, pero entendemos todos los conflictos que hay en tantos lugares y tenemos que estar atentos a decir que dice que todas estas cosas, dice, nos separarán del amor de Cristo. Y yo vi a esa gente cantando con tanto entusiasmo a Dios, al mismo Dios que servimos nosotros, que lo servimos desde un lugar con una comodidad, con un aire acondicionado. Cuando hace calor, el aire acondicionado está en frío. Cuando hace frío, el aire acondicionado se pone automáticamente en caliente. Venimos, cada uno de los que venimos acá, venimos bastante cómodos en el vehículo que venimos. Y entonces entendemos eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque a veces nosotros lo damos desde nuestra perspectiva. Y si yo les preguntara, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Qué ven? Todos ven un 9, ¿no? Claro. Pero yo, que lo estoy mirando al revés, veo un 6 en vez de un 9. Y a veces nosotros no logramos entender que lo que vemos nosotros, que nos parece natural, ustedes lo estaban viendo, el 9, y yo veía el número 6, lo que le parece natural a uno, para otro no es tan natural, porque no está pasando ningún problema de desnudez, ningún problema de alimentación, por lo menos a todos los veo bastante bien alimentados. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a confiar en Dios? Porque esta gente que está pasando por estas dificultades, alaba a Dios, pero lo alaba mucho más efusivamente que lo que nos hacemos nosotros. Y por eso tenemos que tener ese espíritu que nos dice, que leímos primero, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual somos hijos. Y tenemos que clamar a ese Padre. Y dice más adelante, dice, ¿quién nos separará? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y dice en el versículo 37, antes todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que estar con un espíritu de agradecimiento, de tener ese agradecimiento constante con nuestro Creador que nos dio ese espíritu, para que nosotros estemos en ese mismo espíritu. Porque si esa gente que está pasando por lo menos dos problemas de los que leí acá, que los está pasando realmente, dos que sabemos, que los podemos ver a simple vista, siguen alabando a Dios de esa manera, ¿cómo más tendríamos que estar nosotros, que estamos prácticamente con esos problemas resueltos, podríamos decir? Y les voy a pedir que me acompañen para complementar esto en Marcos capítulo 22, que vamos a leer algo. Marcos 22, desde el versículo número 1, Marcos 22, versículo 1, que dice así.
Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, uno a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y miren lo que dice aquí en el versículo número 7. Al oír el rey, se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a los buenos, a los malos, y las bodas fueran llenos de los convidados. Y el rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, muchos, dice, pero pocos escogidos. Hay pocos. Pero acá nos está enseñando en esta simple parábola que podemos leer, que podemos ver y podemos desarrollar, que a nosotros, como nos enseñamos aquí en Romanos al principio, entendemos que eso le pasa a otro, que la preocupación tendría que ser de otra persona, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuando estamos pasando por esos momentos como estuvo pasando esta gente y está pasando en la actualidad, momentos de escasez y de necesidad, vemos que cuando ellos alaban con entusiasmo, nosotros venimos porque venimos. Pero nos falta tener ese entusiasmo para poder elevar esa alabanza a Dios, para que sabemos que es un Dios sobrenatural y sabemos que es un Dios que ha cubierto todas nuestras necesidades, pero muchas veces después que la tenemos cubierta, nos olvidamos. Yo muchas veces me acuerdo de muchos tiempos de hacer reparaciones o de electrónica o de informática, y la gente insistía hasta el momento que tenía la solución. Por ejemplo, no les andaba la placa de sonido y yo les daba en un pendrive el driver, que es el software que necesita para que la placa de sonido sea detectada y funcione. Y después que le daba la solución, se olvidaban de poner gracias. Ni decirlo, ni ponerlo. Y muchas veces todos pueden remontarse. Imaginar cuántas veces han ayudado a alguien, han colaborado con alguien y no les han devuelto de la misma manera esa colaboración. Y así tenemos que ver cómo somos ante Dios. Si nosotros tenemos ese espíritu de realmente de agradecerlo, de exaltarlo, de glorificarlo, o venimos y balbuceamos alguna canción. Estamos con esas reglas, decimos, bueno, eso era para otro momento, o bueno, esos hermanos están pasando necesidad y lo vemos como de costado, así no nos hacemos ningún tipo de problema, decimos, bueno, si total a nosotros nos va bastante bien. Pero nosotros tenemos que ser esa misma luz que ese mundo pide. Dice allí en el Salmo, hay una canción basada en este Salmo, dice, bendeciré
Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, en momentos que te va mal, también lo voy a bendecir. Bendecirá a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza en mi boca estará. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y después la parte del coro dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y dice que, y de todos nuestros temores nos libró. Si es el mismo que nos libró de todos nuestros temores, es el que rescata del sepulcro nuestra vida y el que nos pregunta quién nos separará del amor de Cristo. Por eso mismo nosotros tenemos que elevar ese espíritu de agradecimiento y tenemos que elevar ese agradecimiento a Él diariamente. No solamente cuando venimos a la iglesia a cantar, sino vemos a gente que está pasando mal y que está alabando a Dios con todo entusiasmo. Por eso nosotros tenemos que ser incentivados por eso para poderlo elevar de mejor manera. Alaban a Dios sin tener ni un piano eléctrico, ni un sintetizador, ni equipo de amplificación, ni tampoco parlantes, ni equipos para grabarse más o menos pasable. Por eso, claro, ni una pandereta, ni una simple pandereta para poder tocar. Entonces, no teniendo todas esas cosas, ponen a Dios en primer lugar y nosotros teniendo todo, lo damos por descartado, que como ya lo tenemos, no tenemos que agradecerle por lo que ya tenemos. Si no tenemos que pensar qué otro auto nos vamos a comprar, si compramos un auto eléctrico o compramos una camioneta más grande, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, a que todas las cosas son para poderle agradecer a Él y recordar de dónde nos sacó. ¿Se acuerdan de aquella canción? Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz con Él. Y si somos felices con Él y nos vino a sacar de lo último, la escoria, uno lo podrá ver. Ayer estábamos haciendo una reparación de una reja y lo que nosotros sacamos, todos los recortes, es esa escoria, lo que sobraba, toda la porquería, era eso. Y nos vino a sacar de lo más abajo de todo, para coronarnos de favores y de misericordia. ¿Y cómo respondemos? ¿Nos acordamos de lo que dijo Pablo? Dice, somos merecedores que cuando nos pregunten, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Acordarnos de ser agradecidos. ¿O nos olvidamos de ese agradecimiento que tiene que ser profundo a Él y tener ese espíritu de agradecimiento cada uno por lo que Dios ya hizo? No esperando lo que va a venir, sino lo que ya hizo en nuestra vida. Porque si nos comparamos cómo estamos unos y otros, creo que tenemos una gran ventaja de cómo estamos. Casi seguro todos hayan pensado que van a cenar hoy de noche o que van a merendar hoy de tarde. Y esta gente va confiando en Dios sin saber si van a tener. Por eso nosotros tenemos que aprender ese ejemplo y no dar por sentado todo lo que tenemos, porque hay allí en un proverbio que dice que Dios es el que da. Dice, pero que dice que Dios no se ponga a investigar y se dé cuenta que te crees que lo lograste por tus méritos, porque el Señor dice que va a ser el que juzgue y el que castigue a lo que haces. Entonces, para que nosotros no seamos castigados, tenemos que tener ese espíritu de agradecerle a Él, honrarlo a Él y glorificarlo a Él por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y recuerden este salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tiempos de necesidades, en tiempos de angustia, en tiempos de que las cosas están rebosando, lo voy a bendecir igual. A pesar de la situación que uno está viviendo, sabemos que nuestra esperanza está puesta 100% en Él. Que Dios les esté bendiciendo.